Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a Estado Natural Viajero, y en la oportunidad de hoy vamos a caminar alrededor de una zona apacible, tranquila en Novi Sad. Esta zona es un sendero peatonal que nos va a llevar por las orillas del Danubio hasta llegar a la ciudad antigua. Bienvenidos. Pilas a donde entran. Esto es un baño de hombres, palito afuera, y este es un baño de mujeres, sin palito. Entonces, baño de hombres, palito afuera, y también los orinales. Baño de mujeres, flamingos. Acaba de entrar un señor aquí. Se confundió. Pilas entonces donde entran mujeres sin palito, hombres con palito. Baños de Novi Sad en Serbia. Y este es el camino que les propongo hoy. Vamos a caminar por esta zona en la cual a este lado ven ustedes una zona arborizada. Y allá al fondo se observa el Danubio. Esto es lo que llaman la playa Strand. El ingreso es de 50 dinares, que es aproximadamente 50 céntimos de dólar o 40 céntimos de euro. Como no queremos hacer playa en esta oportunidad, podemos irnos por esta zona y caminar. Hay diversos espacios. Hay espacio para bicicleta, lo ven allá al fondo. Espacio peatonal que es amplio, donde están los chiquitines, los niños, o las personas que hacen jogging o trotan. Lo pueden hacer en esta zona, que es una especie como de colchoneta, que la ven de un color rojizo. Es una zona bastante amigable con el medio ambiente. Hay restaurantes, hay zonas de esparcimiento, de descanso, para dejar las bicicletas, sitios para comprar lo que llaman las palomitas de maíz, crispetas. Y aunque no veamos el Danubio, en algún momento lo vamos a ver, ya que la playa se va ensanchando. Es una playa a orillas del Danubio y va a dar una vista, una de las mejores que hay de esta ciudad. Nadie se imaginaría que el caminar por este bello sendero surgió a partir de un grave problema que suelen tener las ciudades cercanas a los ríos. Así, este paseo que les muestro y favorito por los habitantes de Novi Sad nació por una necesidad, ya que la ciudad durante su historia había sufrido graves inundaciones, como la más grave de 1876 y otras cuantas el siglo pasado, lo que implicó hacer en este sector cercano al Danubio un proyecto de reconstrucción y elevación del camino para evitar en el futuro más inundaciones. El paseo del muelle está dividido en 3 sectores, en el que todo camino recorrido se reconstruyó en 3 años, del 2009 al 2012, espacio en el que se realizaron estas obras de senderos para peatones, deportistas y bicicletas. Una atracción especial del muelle Sunchani son los antiguos pozos, que se observan pintados de maneras muy vivas, y esto ha sido un plan de restauración de estos lugares que antes estaban descuidados y hoy forman parte del paisaje durante el sendero. Se dice que los antiguos pozos fueron pintados buscando una solución conceptual que permitiera hacer arte pensando en elementos de naturaleza, por lo que en este recorrido he observado varios y todos son una especie de homenaje a la naturaleza y fauna que se encuentra en esta región del Danubio. Un camino que en su extensión tiene zonas verdes, arte, parques públicos y espacios donde se puede descansar o hacer deporte.
camino me ha intrigado siempre estas torrecitas que hay alrededor del Danubio. Casi todas tienen arte callejero, grafitis, muy bonito. Y este camino que sigue paralelo al Danubio. Esta bajante tiene una explicación, y es que cuando el Danubio inunda, llega y cubre toda esta zona que ven aquí. Últimamente no ha pasado eso, ya que el nivel de las aguas ha bajado, pero de vez en cuando, cada 20 o 30 años, puede subir el nivel de las aguas, y esto es una especie como de contenedor artificial. El Danubio puede subir unos 8 metros. Por lo demás, el camino sigue muy tranquilo, y hemos cruzado varias zonas deportivas, de ocio infantil, y ahora estamos por una zona residencial en la que la gente saca los perros a pasear. Les voy a mostrar algo justo por allá al fondo. Podríamos haber tomado el otro camino, y es ese camino bordeando la playita. Son playas muy pequeñas donde la gente va y tiene alguna privacidad. Bueno, está muy lejos en realidad, ya hay una mujer con un perrito, y ya desde esta zona se empieza a ver lo que es la fortificación de Petrovaradin. Se la voy a acercar. Allá al fondo la ven, que es como el emblema. Esa torre del reloj es el emblema de esta ciudad de Novi Sad. Miren el Danubio en su esplendor, lo poco que deja ver esta frondosa vegetación, y la fortificación está allá al fondo, muy bien conservada, por cierto. Y por fin vamos llegando a nuestro final de este camino bordeando el río. Ya salimos por una zona en la que vemos el Danubio y vemos esto, la fortaleza de Petrovaradin, que será de otro programa u otros programas. Aquí vamos sobre este camino, pueden ser unos 3-4 kilómetros andando de forma lenta, muy relajado sobre esta zona. Y bueno, ya llegamos por lo menos a este pequeño premio, y es esta vista de este castillo. Aquí en el pasado hubo un puente, creo que lo derribaron. Y ya con esto hemos hecho otro camino por esta maravillosa ciudad de Novi Sad, capital europea de la cultura 2021. Caminando, relajado, contándoles historias de este bonito lugar y las percepciones que hay. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Suscríbanse al canal. Vamos a seguir viendo otros lugares de este sitio, Novi Sad, así como de otras ciudades de Serbia. Voy a dejar con esta postal. Siempre intento dejar una imagen en el recuerdo de quienes están viendo estas imágenes, y pareciera ser el de una familia. Desconozco, pero la arquitectura y la escultura en esta zona de Europa es muy bonita, simple, pero bastante representativa. Hasta luego, y seguimos explorando el mundo para ustedes desde Novi Sad, capital europea de la cultura 2022. Hasta luego. Chao.